Sí, que se comienza hablando. Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí en medio de un paro y aún así hacemos posible la realización de actividades que ayudan a la discusión y a la difusión del conocimiento. El día de hoy vamos a tener un pequeño conversatorio rememorando lo que ocurrió en Ayotzinapa y también platicando un poco sobre el 2 de octubre. Además, tenemos hoy el gran honor de tener aquí al doctor Santiago Armesilla, que es autor de numerosos libros, entre ellos La vuelta del revés de Marx, Trabajo, utilidad y verdad, y el día de hoy nos viene a presentar su más reciente libro, Iberofonía y socialismo. Lo segundo, pedir disculpas porque en esta presentación tan bonita, en este hall de la Facultad de Economía, pues voy a presentar mi último libro, mi séptimo libro, Iberofonía y socialismo, y no he traído ningún ejemplar, con lo cual es un poco extraño que en la presentación de un libro el autor no traiga ningún ejemplar. Os pido disculpas, pero el motivo es porque en el Pepsi Center, con Diego Rutzarin, Nahuel Michalski y Ernesto Castro, se agotaron todos los libros que traje desde España hasta México. Acabé firmando libros de Ernesto Castro y de Diego Rutzarin y alguna camiseta para, bueno, porque la gente me pedía lo que fuese. A partir del 6 de octubre, perdón por hacer publicidad, en las librerías Gandhi y Gonville de México, que creo que están distribuidas por toda la nación, podrá conseguirse el libro. Y por dos medios, o bien físicamente o por impreso por demanda, es decir, que daréis vuestros datos y podréis conseguirlo. Bien, presentar un libro con ese título, que puede ser un poco raro para algunos, Iberofonía y socialismo, en una facultad de economía, no es baladí, teniendo en cuenta que una parte del libro se dedica a la economía política y se dedica incluso pues a lo que hacía Marx, la crítica de la economía política. Esto lo digo porque hay algunos autores liberales, libertarios, pubertarios, austríacos, o como los queráis llamar, que están elaborando libros de crítica de la economía política marxista. Bueno, a mi juicio esto no ha existido nunca. Marx nunca propuso una economía política propia, sino una crítica de lo que entonces era la economía política clásica y que después, tanto en economía como en otras ramas del saber, hay politólogos aquí en el hall, filósofos, supongo que alguno habrá también, pues esa crítica se hace a una disciplina que se tiene por científica al mismo rango quizás que las ciencias naturales o las formales, al rango del álgebra, de la geometría, de la química o de la física, pero lo platicábamos antes mientras tomábamos un café, no es tal. Bueno, en el libro también hay parte de eso. Iberofonía y socialismo es un libro corto, que se puede leer en 3 días, 5 si somos perezosos o queremos tomar apuntes, y tiene 3 partes. Una parte, digamos, de definición de lo que es eso que se llama iberofonía, una segunda parte de definición de lo que es el modo de producción capitalista y cómo este se ha implantado como modernidad realmente existente frente a esa iberofonía que se construyó en el periodo de transición entre el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista, que fue el mercantilismo, un periodo de transición que concuerda precisamente con el auge de 2 imperios importantes marítimos, el imperio portugués y el imperio español, y que abarca de finales del siglo XV a finales del siglo XVIII. Y una tercera parte dedicada a la geopolítica. La economía y la geopolítica se entretejen constantemente y creo que esto es bueno remarcarlo porque estamos en una facultad de economía política, vamos a poner el adjetivo, la disciplina, a pesar de Marshall, y porque desde el individualismo metodológico es imposible entender fenómenos que se escapan a la supuesta soberanía del individuo y consumidor que preconan neoclásicos y austríacos. Pues bien, sin más, yo voy a tratar de brevemente resumir lo que son esas 3 partes del libro, y para mí lo que es más interesante es luego las preguntas y respuestas que podamos hacer entre todos, ¿no? Vamos con la primera parte, de definición de conceptos. ¿Qué es la iberofonía? Es un término raro, nuevo, reciente en la historia, pero que sin embargo define o trata de definir, yo creo que acertadamente,
un fenómeno histórico, geopolítico y civilizatorio que tiene una profundidad de siglos. La persona a la que hay que atribuir el logro de ser el pionero de la teorización de lo que es la iberofonía es el politólogo español Álvaro Durantez Prados, que tanto en su tesis doctoral como en su libro Iberofonía y Paniberismo, definición de articulación del mundo ibérico, un libro de 800 páginas, por cierto, y que se puede conseguir en PDF gratuitamente en internet, define esto. Y es un término muy asociado a lo que es la lingüística, y donde se puede apreciar pues la conexión entre las lenguas y la civilización, y lo que se entiende por civilización. Yo propongo una definición de civilización muy alejada de la definición de Huntington, por cierto. Y por tanto, ¿qué es la iberofonía? La iberofonía es el conjunto de naciones políticas, alrededor de 31, de territorios y de poblaciones que a lo largo del planeta, en los 5 continentes, tienen la característica de que hablan español y portugués. ¿Qué tienen en común el español y el portugués? Bueno, existen diversas lenguas en el planeta que son mutuamente comprensibles a grandes rasgos. Por ejemplo, el checo y el eslovaco. Por ejemplo, el serbio y el croata, que prácticamente son una misma lengua. Pero el español y el portugués, a diferencia de estos dos ejemplos que he dicho antes, tienen una característica particular, que son las dos únicas lenguas universales, es decir, habladas en los 5 continentes, en América, en África, en Asia, en Oceanía y en Europa, que son mutuamente comprensibles a grandes rasgos. Según la lingüista argentina Lía Varela, profesora de la UNTREF y amiga nuestra, alrededor de entre un 89 y un 90% de intercomprensibilidad mutua existe entre el español y el portugués. Por motivos obvios, son 2 lenguas derivadas del latín y al mismo tiempo son 2 lenguas que surgen de la raíz del latín vulgar y del llamado ibero-romance occidental. El ibero-romance occidental es una lengua intermedia entre el latín y estas 2 lenguas que surge en la península ibérica, concretamente en el Valle del Duero, en el noroeste de lo que es la península ibérica hoy, y su punto histórico de conformación sería el proceso de reconquista contra el Islam que realizan el Reino de Asturias, el Reino de León y después la Corona de Castilla y la Corona de Portugal. Tanto Castilla como Portugal fueron 2 reinos desgajados antes como condados del Reino de León. Lo que ocurre es que luego Castilla se comió al Reino de León y Portugal durante un cierto tiempo, hasta finales del siglo XVI, tuvo su propio camino propio. Pero la otra diferencia, una diferencia importante entre los 2 idiomas es que el portugués conserva del ibero-romance occidental más sonidos vocálicos. Por eso a un portugués o a un brasileño tiene menos dificultades para aprender otros idiomas que un hispanoparlante. Y un lusoparlante tiene más facilidad para entender el español que un hispanoparlante para el portugués. Pero si nos acostumbramos en el oído, podemos entenderlos perfectamente. También depende del país. Os invito a escuchar, siempre lo digo, os invito a escuchar televisión de Angola, que es un país de África que habla portugués, y os vais a enterar perfectamente de todo lo que dice. Y claro, la cuestión es que por escrito cualquiera de vosotros lee un texto en portugués y prácticamente se entera de todo lo que pone. El español actualmente lo hablan entre nativos y personas que lo tienen como segunda lengua unos 560 millones de personas en todo el planeta, siendo México el país principal hispanoparlante. Y el portugués lo hablan unos 231 millones de personas en todo el planeta, siendo evidentemente Brasil la nación lusoparlante más importante. Por cierto, dato geopolítico a tener en cuenta: el portugués es el idioma más hablado en el hemisferio sur del planeta Tierra, no solo por Brasil, sino por Angola y por Mozambique, que estuvieron a punto de unirse en una sola colonia del Imperio portugués, pero por el ultimátum del Imperio británico fueron desgajadas y así los ingleses, los hijos de la Gran Bretaña, consiguieron unir El Cairo con Ciudad del Cabo. Pues bien, en total, los hablantes de estas 2 lenguas mutuamente comprensibles a grandes rasgos en todo el planeta conforman 861 millones de personas. Es decir, estamos hablando de un grupo humano inmenso, muy diseminado a nivel global, y que por la sola cuestión de esta conjunción de las 2 lenguas, geopolíticamente hablando en este siglo XXI, tiene una gran importancia a tener en cuenta. Hay estados de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa que comparten membresía con la Secretaría General Iberoamericana y que algunos están en organizaciones latinoamericanistas de integración. Brasil, por ejemplo. En la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, naciones como Uruguay,
Argentina y Chile son miembros observadores. Pero Guinea Ecuatorial, que es un pequeño estado que está en el Golfo de Guinea y que habla español, es miembro pleno de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa por cuestiones de interés geoestratégico de los propios ecuatoguineanos y también porque fueron colonia portuguesa antes de pasar a ser parte del Virreinato del Río de la Plata. Al mismo tiempo, España también va a ser miembro observador de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, entre otras cosas por el gallego, que es el idioma del cual deriva el portugués. Y en la Secretaría General Iberoamericana ya hay una oficina de países PALOP. PALOP significa el acrónimo, de Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa. ¿Qué significa eso? Que el corazón, el sístole y el diástole de esta iberofonía está en América y está en África. No puede estar ni en España ni en Portugal, que son naciones periféricas vuestras realmente. O sea, para que nos entendamos y que nadie se confunda, España ahora mismo culturalmente es periferia de México. Algún nacionalista mexicano esto le va a encantar, pero es que literalmente, geopolíticamente es así. Pero la cuestión es que la iberofonía abre un campo de posibilidades enormes a la hora de poder articular cooperación, desarrollo e interacción mutua entre naciones de los 5 continentes. Y debido a la descolonización tardía de África que se produce después de la Revolución de los Claveles en Portugal, en el año 74-75, países como Angola, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau y Cabo Verde, pues son lugares estratégicos y geoestratégicos muy importantes para poder conformar una gran comunidad intercontinental e internacional. Históricamente, como dije, la lengua ibero-romance occidental, de las cuales derivan el español y el portugués, se van construyendo durante la reconquista contra el Islam en la Edad Media. Y son los posteriores reinos de Castilla, luego unificados al de Aragón, con los reyes católicos, reino de España y el reino de Portugal, lo que a través de sus imperios marítimos respectivos van expandiendo esa raíz, digamos, lingüística inicial. Hay que tener en cuenta que los descubrimientos portugueses y españoles, la circunnavegación de diversos océanos, se produce porque después de la conquista del Imperio Otomano de Constantinopla, acabando así el Imperio Bizantino, las tradicionales rutas comerciales de la seda que unían Europa continental con Asia se tapan, porque los turcos dominan esa región y para los europeos occidentales empieza a ser complicado poder comerciar directamente con China por tierra. Por eso, los portugueses doblan el Cabo de Buena Esperanza y a través de Enrique el Navegante y Vasco de Gama llegan a la India y llegan a Asia, y ahí establecen territorios, feitorías, y al mismo tiempo territorios como Timor Oriental, algunas ciudades de la costa del subcontinente indio y Macao, que hasta hace pocos años era parte del Imperio Portugués y ahora es una ciudad autónoma de la República Popular China. Después, con la llegada de Colón a lo que luego se conoció como América, se denominó como América, pues los mercados globales se amplían enormemente y el Mediterráneo deja de ser el lugar central de la geopolítica medieval y antigua, incluso del comercio medieval y antiguo, y pasa a ser el Atlántico. Además, después del Tratado de Tordesillas y del Tratado de Zaragoza, que es donde se dividen por influencia papal las zonas de hegemonía e influencia geopolítica de españoles y portugueses, eso conlleva además a nivel comercial una cosa que muy poca gente conoce actualmente y que es tremendamente interesante, y es el establecimiento del Mare Clausum. ¿Qué es el Mare Clausum? El cual funcionó precisamente entre finales del siglo XV y finales del siglo XVIII. Es una cláusula marítima y comercial por la cual los únicos barcos que podían navegar por determinadas zonas oceánicas eran portugueses y españoles. Esos lugares oceánicos eran el Atlántico Sur, el Índico, que fue controlado durante bastante tiempo por Portugal hasta que se volvió a independizar en 1668 y empezó esa zona a ser controlada primero por neerlandeses y después por la famosísima ¿cómo se llama? Que se me ha olvidado. La Compañía Británica de las Indias Orientales, sí, y luego el Pacífico y el Atlántico Sur por España. El Pacífico, además, teniendo Acapulco como el puerto más importante, conectado por el galeón de Manila con Filipinas y después con China. Pasa además una cosa curiosa en el Mare Clausum. Por cierto, dato geopolítico a tener en cuenta y geohistórico. El Atlántico Norte fue el único territorio oceánico, dejando de lado los océanos glaciares, no controlados por España y Portugal, que luego fue la base de la hegemonía anglosajona y de la OTAN. Para que atemos cabos históricos, ¿no?
La cuestión es que después de la unificación de España y Portugal en una sola unidad imperial entre 1580 y 1640 a partir de Felipe II, se produce el único momento histórico en que a través del Mare Clausum hubo prácticamente casi una sociedad de escala global universal, basada en el mercantilismo, el proteccionismo económico, aunque sí es verdad que había contrabando, sobre todo en las ciudades portuarias, Buenos Aires, Valparaíso, Lima, Guayaquil, Caracas, que está en un vallecito, pero realmente tiene acceso al mar, y alguna ciudad también del Caribe. Pero esto es tremendamente curioso porque el Mare Clausum duró bastante tiempo y barcos neerlandeses y británicos no podían navegar por ciertos océanos. Justo en el periodo en que se unifican España y Portugal, la dinastía de los Habsburgo se conecta con la dinastía Ming en la China imperial de entonces. Los chinos en aquel momento, a finales del siglo XVI, no tenían moneda metálica física, con la cual medir el valor de sus bienes y servicios y con la cual comerciar. Es a través de la plata explotada en América y convertida en el real de A8, que fue la moneda más importante del mundo hasta bien entrado el siglo XIX, de la cual, por cierto, deriva el peso mexicano, el peso argentino e incluso el dólar estadounidense y el yuan chino. Los estadounidenses lo llamaban el Spanish Dollar. Cómo los chinos empiezan a comerciar todos sus bienes y servicios. Se produce lo que se podría llamar, si se me permite, la primera globalización. Evidentemente no con una ideología liberal, porque no existía, pero sí mediante los esquemas filosóficos y teológicos de la Escuela de Salamanca. Salamanca es la ciudad en la que Alicia y yo vivimos. Y, por cierto, pequeño paréntesis que abro, recomiendo mucho el libro del economista Daniel Marín llamado Destapando el liberalismo, la escuela austríaca no nace en Salamanca, porque hay un intento de apropiación ideológica por parte de la escuela austríaca de los principios morales, teológicos y filosóficos de Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, Francisco Suárez y otros, cuyos planteamientos nada tienen que ver ni con el individualismo metodológico austriaco, ni tampoco con la idea de cálculo económico capitalista, ni con la idea de función empresarial de, entre otros, Jesús Huerta de Soto. Así que recomiendo mucho ese libro porque en Salamanca no nace Austria. Salamanca es otra cosa completamente distinta. Y la teoría del justo precio que defendían los escolásticos salmantinos está más conectada con Santo Tomás y con Aristóteles y por tanto con la teoría del valor-trabajo de Marx que con la teoría de la utilidad marginal de tanto neoclásicos como austríacos. Pequeño paréntesis que abro, pero como estamos en una facultad de economía me parecía pertinente decirlo. Bien, ¿cuándo se empieza a romper ese intento de construcción iberófona en una modalidad de monarquía autoritaria regida por los austrias en la historia? Primero con la independencia de Portugal y por tanto con la separación de Brasil del resto de la América española en América del Sur, lo cual no obstó para que durante el periodo de Felipe II, Felipe III y Felipe IV los bandeirantes brasileños hubieran extendido los dominios de las colonias brasileñas hacia el Amazonas y hubieran conectado con el virreinato del Perú, y al mismo tiempo con el fin del Mare Clausum en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, cuando el Imperio Español y el incipiente Imperio Británico, que ya estaba expandiéndose gracias a los efectos de su primera revolución industrial, pactaron el asentamiento de lo que rige hasta hoy día, que es el Mare Liberum. ¿Qué es el Mare Liberum? Pues lo contrario del Mare Clausum, es decir, las aguas oceánicas, marítimas e interoceánicas de todo el planeta están completamente abiertas para los barcos de mercancías y bienes y servicios de cualquier nación soberana y de cualquier imperio. Se acaba el Mare Clausum y España y Portugal pierden la exclusividad oceánica que tuvieron después del Tratado de Tordesillas. De hecho, otro dato curioso, cuando en la conferencia de Berlín se produce el reparto colonial de África, Portugal quiso poner como reclamo, como base de su reclamo colonial, el Tratado de Tordesillas. Y evidentemente ni alemanes, ni británicos, ni franceses, ni otras naciones les hicieron nada de caso. Total, que después del Mare Liberum se produce los procesos de independencia hispanoamericanos y también de Brasil del siglo XIX. Y entramos en otro periodo histórico. En un periodo histórico donde esa modernidad alternativa inspirada en la teología católica, pero entretejida, lo ibérico y lo católico, con lo amerindio y con lo africano, es sustituida por lo que el filósofo español Felipe Martínez Marzoa, marxista, al cual yo utilizo mucho en la segunda parte del libro, describe como modernidad o modernidad realmente existente, o la estructura ontológica de la modernidad, basada en la unidad básica de la misma, que es la mercancía, es decir, el modo de producción capitalista.
Un modo de producción capitalista cuya base es la mercancía, la cual se conforma y produce mediante esa sustancia del valor que es el tiempo de trabajo socialmente necesario, que no es, como piensa Pubertad y lo que surja, el tiempo que tarda un obrero en producir un bien, sino que es el tiempo medio que tecnocientíficamente una sociedad realiza para producir de media cualquier tipo de bien o servicio, y que debido al desarrollo de las fuerzas productivas, ese tiempo medio va variando mediante la competencia interempresarial entre unidades económicas en eso que Marx y Engels llamaron anarquía de la producción. Pongamos, si queréis, en cursiva lo de anarquía de la producción. Pero evidentemente esa modernidad realmente existente se sobrepone sobre esa modernidad alternativa que es derrotada y balcanizada en una serie de naciones soberanas, pero sometidas indirectamente al neoextractivismo y al monocultivo de materias primas para el resto de mercados globales, sobre todo controlados por el capitalismo anglo-germánico de origen religioso protestante, cuya idea de propiedad privada es muy distinta a la preconizada por la Escuela de Salamanca de origen católico. La propiedad privada en la Escuela de Salamanca, y esto también es una crítica a los austríacos que se tratan de apropiar de sus ideas, está en función siempre del interés común de la comunidad y es personal. No está conformada en base a explotar pues trabajo ajeno. Porque, como sabemos, el plusvalor es una de las bases fundamentales para la producción de mercancías en la estructura ontológica moderna, en la estructura capitalista. Y el plusvalor no es más que la resta, o sea, es una operación muy simple entre lo que se tarda, según en la base de ese tiempo de trabajo socialmente necesario en producir una mercancía, y lo que efectivamente se le paga al proletario por producir esa mercancía. Esa diferencia, que es el plusvalor, se la queda al capitalista, pero no perpetuamente, y tampoco se la queda porque sea un vampiro malvado que chupe la sangre del obrero, aunque también, sino porque es su función estructural en esa estructura económica. Y parte de ese plusvalor, que también es parte del valor, ¿a qué va? A pagar impuestos, a pagar maquinaria nueva, material de oficina, ampliar negocios, etc. Con lo cual, ¿el plusvalor es una fuente de riqueza del capital? Sí. ¿Es la única fuente de riqueza? No, hay muchas más, el comercio, por ejemplo. ¿Es la única fuente de explotación? Sí. Por tanto, y claro, la cuestión es que el libro se llama Iberofonía y Socialismo. Estamos ya conectando el término iberofonía con el término socialismo. Lo que derrota a esa modernidad alternativa ibero-católica, amerindia y africana entretejida durante 3 siglos es la modernidad del capitalismo anglo-germánico protestante, y es curiosamente Carlos Marx, en una nota a pie de página muy extensa pero con una frase muy breve en el tomo 1 del Capital, donde mejor describe por qué cae el Imperio Español y también por qué cae esa modernidad alternativa. La cita la dejo en el libro, pero nunca me resisto a exponerla públicamente porque nadie mejor que Marx ha descrito por qué cayó aquello. Era inevitable que cayera porque todos los imperios caen. También caerá el estadounidense. La cuestión es cuándo, pero todos caen. Marx dice: ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era compatible con toda forma económica de sociedad. Y en esa frase tan corta describe por qué cae el Imperio Español, mejor que cualquier historiador, sinceramente. La cuestión es que esa modernidad realmente existente, que lleva 2 siglos de desarrollo y en la cual se entretejen 3 dialécticas distintas que son la misma, bueno, yo culturalmente soy católico, digo que es una dialéctica unaitrina, de clases, de estados y de imperios, y que realmente es lo mismo, lucha de clases, pues conlleva que geopolíticamente hablando, el mundo anglosajón y particularmente Estados Unidos, el Imperio Británico, que financieramente todavía existe, y luego pues Canadá, que queramos que no, pues parece que no hace nada, pero la mata callando, y sobre todo por ciertas empresas que hay en México, y Australia y Nueva Zelanda, que también hacen de las suyas. Si no, preguntemos a los lusoparlantes de Timor Oriental lo que es supuesto Australia e Indonesia con ellos. Y luego está el resto de la Commonwealth, pues que son subalternos de, entre comillas, para ellos, razas inferiores, ¿no? Pero la cuestión es que desde hace 2 siglos ese modo de producción capitalista se sigue desarrollando, aunque las propias técnicas y tecnologías que ese modo de producción capitalista desarrolla pueden permitir el avance y desarrollo de un modo de producción postcapitalista, que tanto en Marzoa como en Marx es comunista. Siendo el socialismo el qué. Desde la perspectiva del materialismo histórico, como todos sabréis, no os descubro el Mediterráneo con esto, es el periodo de transición entre el modo de producción capitalista y el modo de producción comunista. Un periodo de transición que se llama dictadura del proletariado y que
en sustitución de la democracia, de la República Democrática, pues instauraría todo tipo de regímenes políticos muy diversos donde la clase obrera sea la hegemónica y donde la información económica que se distribuya y el excedente de producción sería propiedad de la clase trabajadora a través de diversos tipos de mecanismos políticos, económicos y tecnocientíficos, cosa que no ocurre ahora, porque en el capitalismo sí, el trabajo es social, pero la apropiación no es colectiva. Y en el marxismo, además, el socialismo, si está encaminado al comunismo, es la primera fase de la construcción del comunismo. El comunismo no deviene. Lo definen en la ideología alemana Marx y Engels como el movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual, partiendo de las premisas realmente existentes del estado de cosas actual. Y si el estado de cosas actual es la modernidad capitalista y su tecnología, solo desde ella se puede construir el socialismo y el comunismo. Luego, si queréis, entramos a debatir si la sociedad política estatal continúa o no en el modo de producción comunista, pero a mi juicio, tal y como os pongo en el libro, en la crítica del programa de Gotha, el Estado sigue continuando de otra manera, ya no como un instrumento de clase, pero la sociedad política, la administración pública seguiría existiendo. La cuestión aquí clave es que la información económica, que al contrario de lo que piensa von Mises, no se ciñe solo a los precios comerciales. Información económica sí, son los precios comerciales, son los costes de producción, sí es el tiempo de trabajo socialmente necesario, la sustancia del valor, sí es incluso la información físico-química y material de las propias mercancías. La prueba de ello, bueno, supongo que todos conoceréis, sabréis lo que es la Organización Mundial de Aduanas, que tiene su sede en Bruselas y que unificó el sistema aduanero mundial después de la caída de la Unión Soviética. No es casual que eso fuese así, porque antes existían, si no me equivoco, 6 o 7 sistemas aduaneros, y en ese sistema de codificación y definición de mercancías se clasifica el valor de uso, lo que Marx llama el capital merciología, por lo menos en la traducción del siglo XXI, la de Wenceslao Roces, de Fondo de Cultura Económica, lo llama de otra manera más poética, pero bueno, a mí me encanta la edición de Wenceslao Roces, porque Roces es un gran conocedor de la filosofía hegeliana, y a la hora de conectar a Aristóteles con Hegel en el Capital, creo que lo hace de una manera muy solvente. Entonces, yo no soy enemigo de que la gente lea la traducción de Fondo de Cultura Económica y la defiendo. Lo digo por otros que defienden la del siglo XXI, que está muy bien también. Y además es la más fidedigna respecto del idioma alemán de origen de Marx. Pero la cuestión es que la información económica que en las aduanas se construye, si uno lee el manual del sistema armonizado de definición y codificación de mercancías, es un manual donde se describe capítulo por capítulo la composición química, física e incluso biológica, entre otros elementos, de las mercancías que se distribuyen en todo el mundo. Y eso también es información económica. Por cierto, todo lo que vertemos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, también es información económica, de cara a que las empresas, que son las que pagan publicidad en esas redes sociales, conozcan nuestros gustos de consumo, que son objetivos, que no son subjetivos, y puedan, a través de ello, pues, tratar de influir en nosotros a través de la publicidad y distribuir sus bienes y servicios. Pues bien, ¿cuál sería, al juicio de Marzoa, la clave del socialismo conectado con el comunismo? La clave es que el excedente de producción, el plusvalor y al mismo tiempo la información económica sea lo más transparente posible. Habrá secretos de Estado porque, bueno, porque así pasa con los militares y tal, pero evidentemente a nivel de producción, distribución, intercambio, cambio y consumo, las 5 ramas de las relaciones de producción, esa información económica puede ser más transparente y puede permitir incluso la eficiencia económica, la competencia efectiva y la innovación tecnocientífica. Esa es la propuesta, por ejemplo, de la Escuela del Cibercomunismo, del CIBCOM, que entiende, y yo estoy de acuerdo con ellos, que las críticas de von Mises o de los neoclásicos a la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo es lo que diría Gustavo Bueno, un lisologismo, es anegar la especie por el género, es decir, el único cálculo económico que existe es el capitalista y es impensable que exista otro tipo de cálculo económico. Ya de por sí esto es absurdo porque en el pasado precapitalista había, sí, rudimentario, pero había un cálculo económico. La racionalidad económica existía antes de que existiese el capitalismo y la planificación económica existía en el pasado. La pirámide de Teotihuacán requiere un cálculo económico de un determinado tiempo para poder producirse y las pirámides de Egipto también. Eso requiere una racionalidad económica y una cierta eficiencia que depende de las técnicas que se disponen en el momento histórico. Pues bien, la cuestión es que a través de la tecnología capitalista actual y a través de la ciencia cibernética, informática y otro tipo de tecnologías, la transferencia de información y la eficiencia económica
no solo puede hacerse a una escala nacional pequeña. En su libro sobre cibercomunismo, Maxi Nieto y Paul Coxot afirman que con un mero ordenador personal rudimentario de los años 2000, se podía planificar toda la economía de un país como Suecia, que es relativamente pequeño, mediano pequeño, pero con una población inferior a España. Tiene un contingente, nada más. Bueno, si queréis me callo un poco. Creo que Te van a obstruir el ruido. Sí, es internacional por la lucha contra, Sí, hoy es el pañuelazo. Vale, pero ¿continúo o qué hago? yo creo que estaría bien. Ahí va, pausar. Valicia a poner orden allí. A ver qué dice. Por eso estoy con ella, ¿sabéis? Sí. Un aplauso para Alicia, por favor. Bueno, como iba diciendo, y gracias a las manifestantes y todo mi apoyo hacia ellas, si un ordenador personal de los años 2000 puede ayudar a planificar y a codificar y a intercambiar todos los datos económicos de una economía del nivel de Suecia, imaginemos con los ordenadores actuales y la tecnología actual, o los ordenadores cuánticos que vaya a haber en el futuro, a qué escala se puede planificar el intercambio, producción y distribución de bienes y servicios y a qué escala. Pues evidentemente la economía de un país como China o como Rusia o como Brasil se puede realizar y con tablas input-output muy sencillas, que luego se pueden complejizar, una economía de corte intercontinental, iberófono también. Es decir, se puede llegar a una economía planificada a escala civilizatoria de una manera, no voy a decir sencilla, pero relativamente asequible para lo que existe actualmente. Imaginemos lo que puede ser, insisto, con la tecnología cuántica. Eso permitiría conectar la península ibérica con México o con Timor Oriental o con África de una manera muy rápida y eficiente. Y esto conlleva, y lo estábamos hablando antes en el bar, una redefinición de lo que es la economía política, me gusta poner el adjetivo, como disciplina. Yo no lo considero, no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo, en que no es una ciencia al nivel de lo que puede ser la química o la mecánica clásica, la mecánica cuántica es complicado. Pero yo concibo a la economía como una tecnología política cuyo campo, en términos de ser categorial de bueno, nunca se puede cerrar como el de una ciencia física, pero, aunque en la escuela CIPCOM da mucho peso a la econofísica, que yo creo que deriva de la termoeconomía que Nicolae Georgescu-Roegen desarrolló en el siglo pasado, pero lo que está claro es que el cierre tecnológico de la economía va a depender del desarrollo tecnocientífico que se hace en otras disciplinas. Y por tanto, ese campo tecnológico-político nunca puede estudiarse ni puede organizarse ni a escala académica ni a escala práctica partiendo de explicaciones que deriven de la subjetividad o del individualismo metodológico. Porque, como dijo Gustavo Bueno, en la teoría de la actividad marginal a veces se parece un poco a la frenología del siglo XIX, es decir, a través de proyecciones mentales podemos saber las curvas de oferta y demanda y entender un poco qué es eso de la función empresarial que dice... Y sí, tengo que hacer mucho esfuerzo para no decir juerga de setas cuando me refiero a Huerta de Soto. Y lo digo, pequeño paréntesis, porque no sé si ustedes recuerdan a Puma Capitalista UNAM, que era una página de Facebook que existía aquí de un chico que bueno, muy impulsivo, que decía, mamerto, chairo, jaque mate, marxismo refutado, no sé qué. Bueno, pues en España unos cuantos, que ahora estamos en la Razón Comunista y en Vanguardia Española, creamos una página de Facebook que era mote de aquel chico que se llamó ANCAP, with a cap, en inglés, anarcocapitalista, con una gorra, y tomábamos sus frases y las poníamos en plan meme. Y bueno, básicamente nos reíamos de él, con perdón. Pero bueno, la cuestión es que la escala a la que se mueve la economía es tecnocientífica, es a nivel de clase, a nivel de Estado y a nivel de civilización, de imperio, es geopolítica. Y el problema es que desde el individualismo metodológico e incluso desde la misma antropología que tiene que ver con la cuestión de la cultura, lo que se llama cultura material, no se puede entender los fenómenos económicos y entender cómo determinadas instituciones económicas influyen en nuestro comportamiento a escala del propio campo, del mercado. Y comercio y mercado no es lo mismo, ya lo sabéis. La cuestión es que la ventana de oportunidad geopolítica que se abre ahora en esta Segunda Guerra Fría entre Estados Unidos y la República Popular China, a eso que Durantes Prados llama iberofonía se le abre una ventana de oportunidad que llegaría, siguiendo los ciclos de onda larga de Mandel y de Kondratiev, hasta mediados de este siglo XXI,
para poder articularnos de alguna manera. Y esa articulación puede, y a mi juicio debe, aunque trato de moverme en la realpolitik y no ir siempre por el deber ser, pero puede ser postcapitalista, a través de esta tecnología que digo y de esta nueva redefinición de economía política que se plantea. No para recuperar imperios del pasado que no van a volver, sino para, sobre los témpanos flotantes del naufragio de esos imperios que tienen que ver con la cuestión lingüística, construir algo nuevo. Y teniendo en cuenta que iberofonía no es lo mismo que iberosfera. Este proyecto que se plantea en este libro es anti-Vox. La idea de iberosfera que plantea Vox es una analogía de la anglosfera, donde Estados Unidos y los hijos de la Gran Bretaña serían los dominadores. No, yo insisto, aquí el hegemón tiene que ser iberoamericano y africano, iberoafricano. Y nosotros, desde España, ayudar en lo que podamos. Pues bien, la última parte del libro es la dedicada a la cuestión geopolítica y trato de analizar a nivel regional cómo se puede actuar y qué problemas sociales hay en cada región de la iberofonía para poder actuar en esta propuesta de construcción postcapitalista civilizatoria en base a la tecnología realmente existente. Y yo divido varias regiones: Brasil, México, el Cono Sur, con la cuenca del Río de la Plata como lugar geopolítico importante, la región andina, la región del Caribe, Iberoáfrica, Iberoasia, Iberoceanía y la iberofonía europea, que no es solo Portugal y España, sino que es Andorra también, el Principado de Andorra. ¿Qué tiene de particular Andorra? Por cierto, el idioma oficial es el catalán en Andorra. No quieren ser catalanes, ellos son andorranos. Pero es que el idioma más hablado de facto es el español y el segundo es el portugués. ¿Por qué? Debido a la inmigración de fuerza de trabajo a Andorra para poder conseguir un empleo. Con lo cual, ese chiquitito país llamado Andorra es lo más iberófono que puede haber en el mundo. Me refiero en el sentido de concentración de población. Me voy a centrar, como hice en la otra charla, en Brasil y México. No solo porque estemos en México, sino por cuestión de parecidos sociológicos entre ambos países, de estructura incluso de clases, y por dimensiones. Brasil tiene más de 230 millones de habitantes, si no me equivoco, es el quinto país más extenso de la Tierra y tiene la particularidad que está rodeado por sus fronteras físicas por países hispanoparlantes y excluimos las Guayanas. Pero Brasil es el punto de conexión entre la América hispanoparlante y África, y la África lusoparlante e incluso Guinea Ecuatorial. Brasil tendría la oportunidad, en ese sentido, de poder ser el centro unificador de este proyecto geopolítico postcapitalista iberófono. Pero es que el otro polo es México. México, que yo en el libro le llamo el gigante mutilado. ¿Por qué? Pues por lo que pasó después del Tratado de Guadalupe Hidalgo y la pérdida de más de la mitad de territorio que ocurrió después de aquello. La cuestión es que a nivel geopolítico, a mi juicio, y a lo mejor esto es polémico, el gran enemigo geopolítico de Estados Unidos no es ni Rusia ni China. Evidentemente, por dimensiones y proyecto, China es el gran enemigo de Estados Unidos actualmente. De ahí los intentos de desestabilización que está teniendo en Taiwán, de lo que trata de realizar incluso en Rusia, buscando su balcanización para llegar por vía terrestre a Manchuria, o pues esta lucha tecnológica y financiera que está teniendo en lo que algunos ya llamamos desde hace tiempo Segunda Guerra Fría. Yo creo que estamos en un periodo de Segunda Guerra Fría que puede acabar siendo caliente. Ahora mismo en Europa la cosa está muy muy caliente. A ver, las dos guerras mundiales han empezado en Europa, con eso os digo todo. Es el lugar del mundo donde más guerras ha habido en toda la historia. Y ahora con el sabotaje del Nord Stream 2 la cosa está complicadísima, con lo cual winter is coming, lo vamos a pasar realmente mal. Y Rusia evidentemente también es un enemigo geopolítico considerable del poder anglosajón, entre otras cosas por la extensión que tiene y porque todavía hoy en potencial armamentístico nuclear Rusia supera a Estados Unidos. Sin embargo, el verdadero enemigo geopolítico fundamental número uno de Estados Unidos de Norteamérica, por cuestiones demográficas y por cuestiones culturales, es México. El peor enemigo siempre es el vecino. Esto hasta en vuestra comunidad de vecinos os pasa. Como os toque un vecino que no, eso, mientras viváis allí va a seguir. Lo siento, hasta que, no sé, se mude o se muera. Pero el caso es que el peor enemigo de Estados Unidos es México y el peor enemigo de México es Estados Unidos. Aunque al mismo tiempo tienen alianzas y tienen intereses comunes y hay pues relaciones internacionales desde hace tiempo establecidas, etc.
Pero la cuestión es, ¿qué pasaría si en México se produjera una segunda revolución que afectara de manera geopolítica histórica trascendental a un imperio como el estadounidense que está en descomposición, que está en un proceso de progresiva descomposición? A mi juicio y a juicio de algunos geopolitólogos, y con esto voy acabando, la caída del imperio estadounidense no se va a desarrollar como ocurrió en la Unión Soviética, con colapso, un colapso que todos conocemos, sino que estamos viendo una progresiva descomposición demográfica, económica, industrial, cultural, aunque evidentemente por la propia inercia de su poder va a tardar tiempo en darse, pero es en este siglo XXI donde se puede ver. ¿Qué papel va a tener México entonces en ese proceso de descomposición que está sufriendo Estados Unidos? Si México consigue articularse como el unificador de la iberofonía socialista, conjuntamente con otros territorios, y habrá que ver qué pasa con Brasil, México se puede convertir en la punta de lanza de una transformación social sin precedentes en la historia, porque sería el punto de inflexión de la transición del modo de producción capitalista al comunista. Y esto implica pensar qué significa esto de la iberofonía. Y con esto termino, de verdad. El portugués y el español son las dos únicas lenguas universales que tienen muchas cosas en común a nivel lingüístico, pero tienen una particular a nivel filosófico importante. Y ahora me voy a otra disciplina, que troca con la economía, pero bueno, que es la filosofía. Adam Smith era filósofo, y Marx también. Y yo creo que a veces lo que le hace falta a muchos economistas es saber de filosofía para saber lo que dice, porque espontáneamente maneja categorías filosóficas sin saberlo y no las define. Es como cuando Rayo confunde individuo con persona, con ciudadano y con sujeto. No son las mismas categorías. Y al confundirlas, pues eso lleva a confusión en las propias categorías de tu propia ideología austríaca, más que escuela. La escuela es una palabra para darse pote, ¿no? Para decir, mira, somos una escuela. Son los dos únicos idiomas que tienen los verbos ser y estar en su lengua. Y el verbo ser y estar son distintos y tienen direcciones diferentes. Yo diría que pertenecer a eso que se llama iberofonía, que abarca 5 continentes, 31 estados soberanos y 861 millones de personas, la mayoría trabajadores, obreros y campesinos, no es una forma de ser, sino que es un modo de estar en el mundo en el que se ha entretejido lo ibero-católico, lo amerindio y lo africano. Y en este contexto de Segunda Guerra Fría sería un modo de estar a la espera de intervenir de una manera decisiva mediante un acto político de impacto que tenga alcance universal. Y con esto termino. Muchas gracias por escucharme y espero vuestras preguntas. Vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, yo tengo 3 preguntas. Primero que nada, muchas felicidades, tanto por la cátedra como por el libro. Gracias. No tengo realmente mucho tiempo siguiendo notas, pero los videos que he visto y un poco lo que me ha relacionado, me ha gustado mucho. Muchas felicidades. Y tengo 2 preguntas que están conectadas con un tema más general y una tercera que ya es más en torno al libro, al tema del libro. Las primeras 2 preguntas es, ¿cómo se transita de un estudio general de conceptos, un estudio muy amplio de lo que es la crítica de la economía política, a la aplicación de la crítica de la economía política a un entorno actual? Porque el entorno económico que analizó Marx y bajo el cual hizo la crítica de la economía política pues no es el mismo actualmente, ¿no? ¿Cómo se transita eso? ¿Cómo recomendaría usted? Y pues pegada a esa pregunta, ¿cómo discriminamos la información para el análisis en torno a la crítica de la economía política, pero también para la transición hacia un análisis como el que usted dice, geopolítico? ¿Cómo discriminamos la información? ¿Cómo discriminamos de anécdotas a hechos históricos relevantes, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer eso? Y mi tercera pregunta ya es en torno al libro, es ¿cómo pudiéramos subvertir desde su perspectiva las relaciones, si bien no se puede decir de dominio per se, dominio violento, sí de regulación o de hegemón que tiene España
con otros países, por ejemplo, mediante la lengua, como la académica, o como pasa en México con el sistema financiero. ¿Cómo se subvierte todas esas relaciones que hoy están dadas para llegar al punto? Muchísimas gracias. Contesto persona por persona, si queréis. Yo creo que lo mejor es que O sea, por persona. una por persona. Sí. Vale, pues a ver, la primera pregunta es tremendamente importante porque requiere pues recuperar la relación mutua, influencia mutua entre la teoría y la praxis. Partiendo de la base de que elaborar una teoría es una acción práctica y la praxis política, sindical, etcétera, o estudiantil, afecta a la teoría. Pero una buena abstracción te ayuda a concretar políticamente mejor. Digamos que nosotros partimos a la hora de elaborar estas ideas, tanto en mi canal de YouTube como en nuestras revistas, en nuestros libros, del materialismo político, que es una propuesta de fusión de la filosofía de Marx con la de Gustavo Bueno, Felipe Martínez Marzo. Hay muchas otras influencias que vayamos tomando, la teoría de subordinación fundante de Marcelo Gullo, etcétera. Entonces nosotros partimos que el materialismo en abstracto, como propuesta de metodología de análisis de la realidad, tiene que ir de la mano del materialismo práctico. Y el materialista práctico lo definen, es el comunista, según Marx y Engels, de la ideología alemana. La praxis materialista máxima es la revolución política. Es a través del ensayo y error histórico como el materialista práctico entiende cómo puede transformar el mundo. Pero claro, esto no es solo patrimonio de los obreros, es que el capitalismo burgués hizo lo mismo. Al capitalismo como relación social empezó a surgir y a conformarse en la Baja Edad Media, alrededor del siglo XIII. Realmente le ha costado 6 siglos a la burguesía convertirse en clase hegemónica dominante, es decir, del siglo XIII al XVIII. Y ha habido ensayo y error en sus proyectos, pero hoy están olvidados. Nadie se acuerda de la Liga Hanseática, por ejemplo. La Liga Hanseática era una liga comercial que se dio entre el Mar del Norte y el Mar Báltico, entre varias ciudades de Europa del Norte, que a nivel comercial era prácticamente capitalista. Y no duró mucho tiempo y luego se desarrollaron otro tipo de proyectos económicos. Pero la cuestión es que no fue hasta el Imperio Británico y de manera más perfeccionada estadounidense cuando el modo de producción capitalista se asentó. Entonces, yo, de manera aproximativa, lo que puedo responder a esa pregunta, que es tremendamente importante, es que la praxis política de los vivos está condicionada por los muertos que vinieron antes y condicionará a los que vengan después. Y hay que tener en cuenta que pueden pasar dos cosas con el modo de producción capitalista. Si aplicamos la segunda ley de la termodinámica, la entropía, entendemos que toda formación histórica tiende al caos y se acaba descomponiendo. Pasó en la antigüedad tardía entre el esclavismo y el feudalismo, entre el siglo XIII y el XVIII, en la cual el Imperio Romano de Occidente pues, se descompuso, las ciudades dejaron de tener peso pasando al campo, y los amos de esclavos pasaron a ser señores feudales y los esclavos pasaron a ser siervos de la gleba. Las transformaciones sociales, dependiendo del contexto del que partamos, pueden ser lentas o rápidas, y es verdad lo que dice Lenin. En años en semanas pueden pasar décadas, pero esas semanas en las que pasan décadas vienen de un proceso de acumulación de práctica histórica muy determinado antes, tanto de elaboración teórica como praxis. Entonces lo que nosotros proponemos es que, partiendo de lo que hay ahora y del bagaje histórico, es desde donde hay que actuar. Y la combinación es complicada, pero si se tiene la cartografía adecuada, pues el navegante llega al puerto. Aunque luego la navegación obliga a modificar el mapa de inicio, que es lo que pasa con la cartografía. Es lo máximo que te puedo contestar a este respecto a la primera pregunta. Y respecto a la segunda pregunta, yo diría que sí, que es tremendamente terrible la práctica empresarial española que ocurre en estos países. Con el vertido que ocurrió de Repsol en Perú se vio. Y habría que actuar, evidentemente, desde España, desde aquí, contra esas empresas. Bien nacionalizándolas o bien haciendo que trabajadores mexicanos y españoles conjuntamente sean dueños de lo que produce esas empresas. Lo que no hay que perder de vista, y creo que se ha perdido un poco con el pensamiento decolonial, es el internacionalismo proletario. Y es decir, que lo que le pasa, que un obrero explotado en España y un obrero explotado en México sufren con sus variantes la misma condición estructural típica del modo de producción capitalista. Acertadamente tú has dicho que la economía que analizó Marx es distinta a la actual. Bueno, en parte, el plusvalor se sigue extrayendo, la sustancia del valor sigue existiendo, la revolución tecnocientífica no deja de ser una forma de revolución industrial, los procesos de concentración de la propiedad en forma de monopolios y oligopolios se sigue dando,
la ley de la tendencia descendiente de la tasa de ganancia, por mucho que digan, se sigue desarrollando, tanto en México como en España. Tanto en México como en España, una familia trabajadora en los años 60 del siglo pasado podía vivir de un solo sueldo, 3 o 4 o 5 miembros. Ahora, los salarios de 3 miembros de esa familia no alcanzan a pagar los gastos que se tienen a fin de mes. Y los resortes por los cuales se podía impedir esa tendencia ya no funcionan tanto. Aparte que tanto en España como en México, como en Brasil, como en Chile, como en República Dominicana, la caída de la Unión Soviética y el fin del estado del bienestar, tal y como lo hemos conocido, siguen afectando a todos los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay fuerzas, tanto en México como en España, que tratan de recuperar, no sé, una suerte de socialdemocracia dura, si se quiere. Pongo el ejemplo de Morena. El problema, y me lo preguntaron en el Pepsi Center, y les dije, es que si el estado del bienestar en Europa Occidental, América y Oceanía y Japón existió en el siglo XX, fue porque existía la Unión Soviética previamente y la geopolítica presionaba. Una vez caída la Unión Soviética, el proyecto de bienestar socialdemócrata se cae por su propio peso. La prueba histórica es que nada más caer la URSS, pues sale Tony Blair con Anthony Giddens y propone la tercera vía. Y la tercera vía no es más que social liberalismo, que luego por procesos de posmodernismo filosófico nos lleva hasta ahora, ¿no? Entonces, yo a lo que invito es, sí, reflexionemos sobre la práctica empresarial de las empresas españolas en México, reflexionemos sobre las prácticas empresariales de las empresas mexicanas en otros países pequeños de América Central, que también me parece importante, y recuperemos el internacionalismo proletario bien entendido. El internacionalismo significa conservar la soberanía nacional y la integridad de las naciones, pero que entendamos que los trabajadores en todo el planeta sufren, independientemente de su origen, la misma explotación y la misma presión de todo tipo, incluso ideológica, base superestructura. Y otra cosa a tener en cuenta, que me parece perentorio decir, si el autobús no hace que se me olvide, que es que esa explotación y esa opresión es común a todos los trabajadores, y al mismo tiempo la burguesía actúa de una manera más o menos igual en todas las latitudes. O sea, por eso, por ejemplo, en Bolivia existe un capitalismo andino donde hay burgueses de origen indígena que explotan a obreros indígenas, obreros blancos y obreros afrodescendientes. Y eso es algo que se olvida, que aquí lo fundamental, independientemente de otras cuestiones, es la extracción de plusvalor. Y aquí lo fundamental es que nos unamos todos para que ese plusvalor lo controlemos nosotros. Y que se llegue a un punto mediante la tecnología en la cual la mercancía ya no sea la unidad básica a través de la cual se estructura esa estructura económica moderna, que según Marzoa, yo estoy totalmente de acuerdo con él, es realmente la única estructura económica que ha existido de manera sólida en la historia. Porque, y esto, seguramente habréis oído eso de si no eres liberal no sabes de economía. ¿Cuál es la parte de verdad de esa estupidez? Porque toda estupidez tiene una parte de verdad. La parte de verdad es que la economía política como disciplina la han construido liberales, clásicos y neoclásicos sobre todo. Los austríacos son simplemente perros pequeños de presa que ladran mucho, pero que cumplen una función de asustaviejas. Pero ningún economista neoclásico se los toma en serio. Por eso el único Nobel de Economía que ha tenido la escuela austríaca es Hayek, que Hayek era el austríaco más neoclásico. Pero Mises con su praxeología o Rothbard con sus idas de olla de tomar droga, pues no va a ganar nunca un premio de economía. Y yo me acuerdo que pedían el Nobel de Economía a Rayo hace poco en redes sociales. Pero vamos, la cuestión es que hay que recuperar la idea de que la geopolítica en la cual se inserta la dialéctica de clases, estados, imperios, es como una matrioska, donde elementos explotadores y explotados se dan en todas las escalas. Y de la misma manera en que hay empresas españolas que explotan a obreros mexicanos, también explotan a obreros españoles. Y también hay empresas mexicanas que explotan a obreros mexicanos y a obreros guatemaltecos, salvadoreños, etc. Así que yo os invito a que avancemos en ese tipo de reflexión más holística, más geopolítica y geohistórica, para poder llegar a un puerto no moral, sino aséptico materialista de analizar la realidad. ¿Estaba ese chico antes? Sí. Bueno, buenas tardes, me presento. Soy Héctor López, soy de la Facultad de Ciencias Políticas, en la licenciatura de Ciencias Políticas, voy en séptimo semestre.
Pues bueno, felicidades por tu presentación, Santiago. Igual ya tiene tiempo que te vengo siguiendo. Gracias. Y pues, por ejemplo, me gustaría hacer primero un breve comentario, y después una pregunta. Por ejemplo, en tu artículo sobre las plataformas continentales, tú pones a Puerto Rico y a Filipinas dentro de la plataforma anglosajona. Sí. Sin embargo, por ejemplo, yo ahí difiero, porque con base en tus 7 características, que es una lengua mayoritaria común, una religión mayoritaria común, un pasado imperial común, una continuidad geográfica, un sistema político común, etc., pues casi en la mayoría de las características, tanto Puerto Rico como Filipinas, se decantan más hacia la parte hispánica que hacia la parte anglosajona. Entonces, por ejemplo, Filipinas, como ustedes bien saben, pues como Estado-nación hoy en día nació a partir de la Capitanía General de Filipinas, que al mismo tiempo perteneció al entonces virreinato de la Nueva España, que era, bueno, antiguo, lo que hoy es México. Pero bueno, después de la guerra hispano-estadounidense a finales del siglo XIX, pues como sabemos, tanto Cuba, Puerto Rico, Filipinas, la isla de Guam y otros territorios oceánicos hispánicos pasaron a Estados Unidos. Pero entonces sería eso, ¿no? Preguntarte por qué pones a Puerto Rico y a Filipinas dentro de la plataforma anglosajona, cuando con base en tus 7 diferentes características se decantan más por la parte hispánica que por la parte anglosajona. Entonces, Bueno. por ejemplo, nosotros tendríamos que recuperar esos territorios, y particularmente México, por ejemplo, no tenemos casi lazos históricos con Filipinas, cuando pues estuvimos juntos por más de 250 años. Por ejemplo, como tú bien lo mencionas, el Galeón de Manila, que era una ruta comercial transatlántica y transpacífica que conectaba al oriente con, ya sé que no te gusta el término, pero con occidente, ¿no? Es que para mí Occidente no existe, pero bueno, sí. Bueno, así es. Pero bueno, entonces sería eso, ¿no? Y bueno, por otro lado, me gustaría mencionar que todavía en México, aunque esto no sea políticamente correcto, pero hay que decirlo, en México todavía existe como este cierto resentimiento histórico hacia España por la caída de México Tenochtitlan. Cuando, por ejemplo, hay muchos historiadores mexicanos tipo Federico Navarrete Linares, Martín Ríos Saloma, Antonio Urbal García, Guadalupe Jiménez Codinache, que establecen que en realidad la caída de México Tenochtitlan en 1521 pues hubiera sido imposible sin la colaboración y participación de los propios pueblos autóctonos mesoamericanos, como los tlaxcaltecas, los huastecas, los xochimilcas, chacas, etc., que estuvieron con la expedición castellana encabezada por Hernán Cortés para derrotar a los mexicas. Y bueno, por ejemplo, en la parte de España, algo que a mí me gustaría como criticar de los autores europeos y argentinos, particularmente a Marcelo Bullo, es que normalmente solamente se fijan en la parte de la antropofagia del pueblo mexica. Cuando, pues, por ejemplo, sí había sacrificios humanos, sí había antropofagia, pero no con las cifras que se dan, son cifras hiperexageradas. Y, por ejemplo, yo les podría decir, ¿dónde dejan, por ejemplo, la astronomía mesoamericana? ¿Dónde dejan, por ejemplo, la cerámica mesoamericana? Esta visión politeísta de las distintas civilizaciones mesoamericanas, que igual ese es otro error, ¿no? Pensamos que las civilizaciones mesoamericanas pues solamente son los mexicas. Pues no, ustedes bien saben, pues el periodo prehispánico se divide en 3 grandes periodos, que es el periodo preclásico, el clásico y el postclásico, que al mismo tiempo se subdividen en tardío, medio y temprano. Entonces los mexicas pues nacieron hasta el periodo postclásico tardío, pero pues antes están los toltecas, zapotecas, etc. Creo que ese es otro error, ¿no? Pero, Por favor, ve cerrando tu comentario. sí, perdón, disculpe. Sí. Pero bueno, bueno, ese es mi comentario. Pero bueno, mi pregunta concreta es preguntarte qué opinas de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, que en este caso él propone un poco en que, por ejemplo, los territorios americanos durante el periodo virreinal no hispano, mal llamado colonial, pues fuimos colonias de España, cuando por ejemplo otros historiadores insisten en que no fue así, porque ese modelo extractivista metrópoli y colonia pues no se aplicó hasta finales del siglo XVIII con las distintas reformas borbónicas. Entonces, perdón por extenderme, pero pues preguntarte qué opinas de esta filosofía de la liberación de Enrique Dussel, que propugna que estos territorios durante este periodo virreinal no hispano también fuimos colonias. Gracias. Vale, respecto de lo primero, a ver, en geopolítica ningún territorio está fijamente adscrito
a un ámbito civilizatorio determinado. De hecho, ese artículo mío de las plataformas continentales tuvo un apéndice necesario para poder explicar eso. Y te tuve que hacer una analogía precisamente con la tectónica de placas. Tectónica que además Alicia y yo sufrimos el martes cuando estuvimos aquí con el movimiento, que bueno, yo me asusté bastante, ¿no? En geología hay 3 tipos de choques entre placas: el convergente, el divergente y el transformante. Y esos tipos de choques son distintos en tanto que implican una fusión, separación o convergencia distinta entre las placas precisamente tectónicas que se encuentran en la superficie de la corteza terrestre. Pues algo parecido ocurre en geopolítica, en la historia. Y esto particularmente me parece interesante para analizar los casos de Filipinas y Puerto Rico. Filipinas, que como tú bien has dicho, perteneció al virreinato de Nueva España, y que realmente los que conquistaron Filipinas y Guam fueron mexicanos, más que españoles. Si alguna vez tenéis la oportunidad de viajar a Filipinas, a Guam o a las Islas Marianas, os va a sorprender mucho la gastronomía, porque es muy parecida a la mexicana, muy parecida. Y en tradiciones y costumbres también se parecen mucho los filipinos a los mexicanos, sobre todo por la influencia del catolicismo. El tagalo y otros idiomas derivados que tienen derivaciones del español, pues también habéis que tenerlos en cuenta. Pero es que la cuestión es que cuando Filipinas se independizó de España, acabó como Cuba, pero durante más tiempo que Cuba, que también Cuba fue parte del virreinato de Nueva España, bajo la bota de Estados Unidos de Norteamérica, y básicamente lo que hicieron los Estados Unidos ahí fue una imposición no solo lingüística, sino militar y colonial tremenda, que duró hasta la invasión japonesa, que intentaron hacer la suya, después se recuperó y luego se independizaron definitivamente. Y el problema es que aunque en Filipinas hay una cercanía cultural por cuestiones religiosas a México, por ejemplo, sin embargo, el idioma de facto que les conecta con el mundo es el inglés. Y también hay que tener en cuenta otra cuestión, y es que con la adscripción cultural de Filipinas al mundo anglosajón, se rompe la conexión iberófona entre el mundo hispanoparlante y China, porque Filipinas era el puente comercial entre Acapulco y los puertos de Shanghái, Hong Kong, etc. Y claro, esa ruptura es geopolíticamente muy importante porque el Pacífico cambia de reconfiguración a nivel geopolítica y de comercio marítimo. Yo diría que lo de Filipinas es irrecuperable, y recuperar Filipinas es imposible, pero quizás un acercamiento a un bloque iberófono por parte de Filipinas y sobre todo a unos Estados Unidos hispanizados podría ser viable, pero recuperar un territorio por la fuerza hoy día es que no lo veo. Y el caso de Puerto Rico es distinto, porque si bien el idioma mayoritario es el español, si hoy haces un referéndum, a mi juicio, si hoy haces un referéndum en Puerto Rico sobre qué opción eligen, si ser un estado de Estados Unidos, si ser un estado independiente o ser una comunidad autónoma española, que había algunos grupos que lo defendían, yo creo que ganaría la primera opción, ser un estado pleno de Estados Unidos, como lo pueda ser Hawái o Alaska. Entonces también es complicada la cuestión de Puerto Rico, porque claro, a nivel geopolítico también te conecta las llamadas antes Antillas españolas con el resto de América del Sur, sobre todo con Venezuela y la cuenca del Orinoco. Lo único que yo vería ahí viable sería un apoyo externo fuerte a un movimiento de liberación nacional boricua que buscara un estado independiente que no dependiera de Washington y que se acercara a otras plataformas geopolíticas de corte latinoamericanista. Puerto Rico pertenece a la Secretaría General Iberoamericana, pero no es miembro de pleno derecho porque no es un estado y no tiene voto. Entonces, Filipinas y Puerto Rico son casos complicados. Pero te voy a poner otro caso complicado que lo has mencionado, que es Mozambique. Mozambique habla portugués, pero está en la Commonwealth. ¿Por qué está en la Commonwealth? Porque geopolíticamente hablando y comercialmente hablando le interesa a las autoridades administrativas de mozambiqueñas, y porque históricamente hablando la presencia británica en Mozambique fue mayor que en Angola. Entonces, por eso te digo que el magma que implica la geopolítica no hace que un estado, un territorio, esté perennemente adscrito a un tipo de civilización o cultura determinado. Una prueba de eso es incluso pues lo que está pasando en Estados Unidos con la población hispana, que cada vez más los mexicanos o los descendientes de mexicanos están copando los estados de Estados Unidos y convirtiéndose en la población inmigrante mayoritaria. ¿Qué efectos puede tener eso a largo plazo en Estados Unidos? No lo sabemos. ¿Puede haber una fusión cultural anglo-hispana? Es posible.
pero no es fácil entreverlo, ¿no? Además, un dato que a mí me sorprendió, en México viven 3 millones de estadounidenses. Por cierto, habría que preguntarse cuántos de ellos trabajan para servicios de inteligencia. ¿Cuántos están regulares? ¿Y cuántos están regulares, no? O sea, esto como pregunta para inquietaros un poquito, ¿no? Pero bueno, creo que con eso ya te he contestado. O sea, nunca pensemos en ningún territorio soberano como atemporal, perenne en su configuración histórica, porque ninguno lo es. Toda soberanía política es necesaria, pero siempre está en equilibrio inestable con otras. El Sáhara Occidental es otra prueba. Se habla árabe y se habla español, y todavía España no ha reconocido. España se ha portado muy mal con el Sáhara Occidental, y el rey emérito se ha portado muy mal con el Sáhara Occidental porque vendió el Sáhara a cambio de tener el trono en España, y Marruecos prácticamente abusa del territorio saharaui, de los saharauis, a cambio de la aquiescencia del PSOE, porque el PSOE le debe mucho a Marruecos, y no voy a decir más al respecto porque no es plan. Con respecto... Esto está grabando, pero se ha parado. Un momentito. Un segundo, que hay un problema técnico. Bueno, ya, está grabando esto también. La segunda pregunta, que conecta en el fondo con la cuestión de Dussel. A ver, no hay que caer ni en la leyenda negra antiespañola ni en la leyenda rosa. Evidentemente, la civilización mexica azteca fue tremendamente compleja, y se puede explicar en sentido aséptico objetivo por qué realizaban esos sacrificios y canibalismo, y tenían esclavos también. La cuestión es que también había más pueblos por lo que es Mesoamérica. Estaban los olmecas, los teotihuacanos, etcétera. Hemos estado hace poco en el Museo Antropológico Nacional, y en muchas cosas tenían muy poco en común a nivel cultural. Incluso tenían formas de ver el mundo muy distintas y contrapuestas. A mi juicio, si hubiera habido un conflicto bélico entre esos pueblos, hubiera sido muy radical, porque tenían formas de ver el mundo muy diferentes, que chocaban. La cuestión es que yo creo que hay que ver lo que supuso la conquista española, sin caer en esos dos extremos, como un proceso histórico violento de fusión y de conformación de un nuevo tipo de sociedad, en la que se fusionan elementos precolombinos y nuevos que se exportan. La filosofía griega y el derecho romano llegan a América vía española, y al mismo tiempo pues llegan en la conexión de lo que luego fue el Virreinato de Nueva España con el resto del mundo, porque aunque la sede política de poder estaba en Madrid, el poder político, cultural, demográfico estaba en el Virreinato de Nueva España, que era realmente el centro del imperio. Y yo creo que eso es lo que creo que hay que transmitir, que el centro realmente del Imperio Español era el Virreinato de Nueva España, y no la España ibérica, donde la cual había pobreza y también había gente explotada. Se dice desde la leyenda negra que solo fueron delincuentes españoles a América. Eso no es del todo cierto. Fueron matados de hambre, que iban a buscarse la vida, y que muchos necesitaban unos permisos burocráticos que eran muy difíciles de conseguir. Y también fueron filósofos, científicos, ingenieros, etcétera, a fundar universidades, a impartir clases, etcétera, a construir caminos. Por tanto, creo que la revisión histórica de esos periodos es necesaria, pero siempre y cuando se tenga en cuenta de que lo fundamental es la proyección hacia futuro. La proyección hacia futuro, porque si no, nosotros desde España tendríamos que pedir cuentas a los italianos por la conquista romana, por el asedio de Numancia, o a los árabes musulmanes por la invasión del reino visigodo, que no era España. O sea, el reino visigodo no era España, ni el estado azteca era México. España se va construyendo después, durante la Reconquista como tal, y tiene el nombre de la provincia romana, pero ya es otro proyecto histórico completamente diferente, tanto a la provincia romana como al reino visigodo. Y del mundo árabe islámico se conservan muchas palabras y muchas tradiciones y costumbres, pero la religión en absoluto no. Y aparte que la sharia es incompatible con el derecho canónico y el derecho romano. Entonces yo creo que hay que ser prudente en ese sentido y no caer ni en un revisionismo histórico negro legendario ni rosa legendario, para que, teniéndolo como base histórica, sin embargo, nos preocupemos más por el presente y el futuro, que es lo fundamental. Espero haberte contestado. Vale. Compañero, después. Primero había... Sí. ¿Qué tal, Santiago? Soy Javier. Hola. Tengo dos preguntas. Una, planteas la iberofonía a México y a Brasil como unos posibles centros iberófonos. Mi pregunta es,
México, siendo tan alineado a los intereses de Estados Unidos, no presentaría una barrera más que un avance, como es un punto de avanzadilla. Siento que a lo mejor en Sudamérica esta influencia de Estados Unidos se nota un poquito menos agresiva. A lo mejor esa es una. Y la siguiente es, pues nosotros como estudiantes estamos ciertamente en una condición de privilegio de estar en una universidad, tenemos acceso a este tipo de charlas, que las considero de suma importancia. Sin embargo, haciendo una pequeña analogía con el manifiesto comunista que fue escrito para los obreros, tienes herramientas como mecanismos que nosotros con este pequeño privilegio podemos hacer llegar a la gente trabajadora, a los campesinos de México, siempre siendo la mayoría por estas mismas condiciones materiales no saben ni que está en la universidad o que está este tipo de charlas y que esta información les funcione de manera directa, porque bueno, esa es la intención, que empiecen a despertar, que empecemos a conocer que puede haber un cambio. Entonces, ¿cómo podemos hacer llegar esto a esas personas? Si quieres, empiezo por el final, por la segunda pregunta. Sí. A ver, ayer dimos una charla en la Pedagógica Nacional y se presentó un chico, Rogelio, que era mecánico de motos, sin estudios universitarios. Que por cierto llevaba el libro de Gullo, Madre Patria, en la mochila. O sea, es lo que se llamaba obrero ilustrado desde terminología marxista del siglo pasado. Y hizo la misma pregunta que tú. Voy a tratar de responderte con la misma respuesta. No penséis que ser universitario es un privilegio. A veces es un problema por las tonterías que os enseñan en las aulas, que son basura que viene de universidades estadounidenses a la cual vosotros os tenéis que adaptar para luego conseguir un trabajo, incluso estar en la universidad, pues teniendo artículos en revistas de alto índice de impacto indexadas, donde se dicen subnormalidades woke, de izquierda indefinida, posmoderna, etc. Pero pensad que si vosotros tenéis una carrera universitaria, al igual que los estudiantes universitarios españoles, es porque vuestros padres y vuestros abuelos, que son clase obrera, se han esforzado porque vosotros estudiéis. Yo soy politólogo, tengo un doctorado en economía, tengo un postdoctorado, etc. Pero yo, junto con mi prima, que es pedagoga y enfermera, y una tía abogada que no conozco, somos los únicos miembros de nuestra familia que tenemos carrera. El resto de mi familia son clase trabajadora que se han dedicado a dejarse los huesos en hoteles trabajando en hostelería. El problema de las universidades actualmente en el mal llamado mundo occidental, incluyendo México, es que hay una desconexión completa y absoluta del ámbito universitario con el mundo del trabajo, con el mundo laboral. E incluso desprecio, desde la universidad al mundo del trabajo y al mundo laboral. Y es un desprecio mal entendido porque es que, joder, es que sois asalariados vosotros. Seguro que muchos de vosotros, aparte de estudiar, estáis trabajando y ganándoos la vida para poder pagaros la carrera, porque no tenéis beca, etc. Bueno, y hay gente que tiene becas porque estudia mucho y viene de un ámbito pobre. Es una gran tarea traducir este tipo de cuestiones a algo que pueda entender pues la abuelita del último pueblo de México que le reza a la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Pero no hay que olvidar que hay que decirle a esa gente que tú puedas rezar a la Virgen del Guadalupe o que tu ayuntamiento tenga unos buenos servicios de limpieza o un lapicero en una escuela depende de la geopolítica mundial y de la situación en la cual la clase trabajadora mexicana esté con respecto a esa geopolítica mundial. O sea, que el último céntimo de peso mexicano que se use para cualquier cosa va a depender del tipo de soberanía política y de independencia económica que tenga un país. Y la tarea no es solo vuestra, sino que también recibáis influencia de los trabajadores que no tienen estudios universitarios, que son obreros cualificados y no cualificados. Y una gran tarea es que esos obreros cualificados y no cualificados dejen de votar a opciones socialliberales reformistas que les den 4 migajas a cambio de que esa gente siga en el poder. Y lo fundamental para ello es que académicamente hablando rompáis con la hegemonía anglosajona posmoderna en la universidad y que penséis que vosotros sois hijos de trabajadores y nietos de trabajadores que sin su esfuerzo vosotros no estaríais aquí. No sois privilegiados, sois producto de un esfuerzo familiar generacional enorme. Entonces lo que tenéis que hacer es, vale, sí, seguís en la universidad, mi derecho es estudiar, pero yo me tengo que conectar con la persona que no ha estudiado en la carrera, porque yo no soy ningún privilegiado. Estudiar en una carrera no es ningún privilegio. Es una circunstancia, es una situación, y a veces es peor para poder entender el mundo tal y como funciona. A veces es un lastre. A veces te puedes encontrar, como este chico Rogelio, el mecánico de motos, también motorista, te puedes encontrar obreros, mecánicos, mineros,
pescadores, agricultores que entienden y conciben el mundo de manera mucho mejor que tú o que yo. Y ese es el problema que tenéis en la universidad. Que parece ser que os han infundido la idea de que sois unos seres superiores solo por el hecho de tener un grado o un posgrado. Y no, somos una puta mierda. Al lado de cualquier obrero. Pero estamos conectados con la clase obrera. ¿Te he contestado? Sí. Pues ya está. Vas tú, y después vas tú. ¿Estaba del suéter? Sí, bueno, vosotros... El chico de la... de mezclilla. Sí, tú. Bueno, soy Christopher, estudio matemáticas. Un poco más alto, por favor, si quieres, puedes. Sí, quítate eso, que no influye, ¿sabes? Soy Christopher, estudio matemáticas aplicadas, nada por eso. Pero mi pregunta va enfocada en esta degradación que va a tener Estados Unidos. O sea, China cada vez está siendo más productivo y más eficiente, entonces Sí. la hegemonía pues va enfocada hacia China. Entonces, mi pregunta va a ser como, ¿qué medidas tomará Estados Unidos para poder como no dejar que China tenga esta hegemonía? Me río porque sí, la respuesta es complicada. Sí. Y también, ¿qué debería o qué pasos podría México seguir de China? ¿Qué podría aprender de China? Bien, respecto de la primera pregunta. ¿Qué pasa cuando una fiera está herida y moribunda? Que si te acercas te puede dar un zarpazo y matarte. Pues eso va a hacer Estados Unidos. Yo estoy plenamente convencido de que el periodo de entreguerras que se inició en 1945 está terminando. Lo del Nord Stream 2, el sabotaje, y saliendo un diplomático polaco diciendo gracias Estados Unidos, es muy preocupante. Es muy preocupante. Y yo entiendo que la oligarquía financiera que aspira a ser cosmopolita anglosajona, con base en la City de Londres, que es el Vaticano capitalista, y en Wall Street y en Washington, están deseando que haya un conflicto global. Porque si para ello tienen que destrozar Europa y otras regiones del mundo, lo van a hacer. O sea, que va a haber guerra, lo tengo clarísimo. ¿Cuándo? No lo sé. Puede ser mañana, puede ser dentro de unos minutos, puede ser dentro de 10 años. Pero que va a haberla, va a haberla. Entonces, no va a soltar la presa a Estados Unidos fácilmente. No lo va a hacer. O sea, que preparémonos porque vienen tiempos, por lo menos en los próximos años, muy difíciles. A nivel económico, a nivel social, a muchos niveles. Es un imperio en descomposición. Y es un imperio en descomposición del cual depende esa estructura moderna de la que he hablado. Y esto se conecta con la segunda pregunta. ¿Qué se puede aprender de China? Primero, esto es polémico lo que voy a decir. Poder planificar el desarrollo de las fuerzas productivas a la escala de lo que China lo ha hecho a décadas o a un siglo, solo se puede hacer desde un tipo de sistema político que no es democrático liberal, ni es partitocrático, en el cual los partidos funcionan a escala de 4 y 8 años o 10 de legislaturas. Por tanto, hay que seguir lo que decía Marx en la crítica del programa de Gotha. Es en la democracia liberal burguesa más avanzada donde se desarrollará la lucha final y más mortífera de la lucha de clases. La democracia liberal es una forma de Estado más. El error es caer en el fundamentalismo democrático o democratismo que Lenin y Bueno criticaron, de pensar que la democracia liberal es el sumum de todo sistema político, que todo sistema político no democrático es un sistema bárbaro y que, peor aún, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, que es como decir que los problemas del SIDA se resuelven con más SIDA. Es lo mismo. Con lo cual, ya la reflexión es complicada. La dejo ahí para que la penséis. La segunda, ¿qué aprender de China? Eso, 1. Y 2, que o desarrollas todas tus fuerzas productivas a escala tecnocientífica de tal manera que iguales o superes a las grandes potencias capitalistas, o no tienes nada que hacer. Si haces como en Venezuela, que solo vives del superávit del petróleo y esperas a que la geopolítica mundial cambie y tu petróleo sea útil para otros, pero no desarrollas otro tipo de industrias, pues luego tienes un problema, porque cuando la geopolítica cambie, puedes estar igual o peor que antes de cuando te vino bien. Así que es eso es lo que creo que es la lección que hay que aprender de la izquierda asiática, de China.
Vamos a hacer bloques ahora. Vale. Ustedes tres. Sí. Bienvenido a México. Bueno, pues voy a iniciar, espero que el próximo año iniciar el doctorado de Sí. Mi pregunta va enfocada a filosofía, sobre todo porque te adscribes como no miembro, pero sí como estudioso de la filosofía de Gustavo Bueno, que es un filósofo totalmente desconocido. Yo lo conocí gracias a ti y a otros youtubers, y lo he estado estudiando. Sí me quedan muchas preguntas sobre él, pero concretamente a ti me gustaría hacerte una sobre Gustavo Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre el materialismo filosófico de Gustavo Bueno y, por ejemplo, el materialismo dialéctico que promueve el marxismo? A ver, mira. Sí. Perdón. Espera. Sí, vas tú y luego va el chico de suéter. Sí. Sí, por favor, si me lo permites. Me fascinó la pregunta que dio sobre los universitarios, que no es un privilegio, y en ese sentido, conectándolo al tema principal del libro, Iberofonía y Socialismo, me gustaría saber cuál es su crítica, desde la perspectiva que plantea Marx en los Gundit, de crítica, del SKLM, esta transformación ideológica y mercantil, el funcionamiento del mundo, ¿no? ¿Dónde queda la concepción del SKLN dentro de esta iberofonía y dentro de este socialismo que usted explica en su libro? Vale. En la charla de ayer decías que no se puede, o sea, nadie puede llegar a decirnos a los mexicanos cómo hacer un movimiento político o un partido político o algo. Pues la condición actual política de México es muy confusa. Ahorita es demasiado confusa. Pero pues a mí me gustaría preguntarte desde la perspectiva de ustedes como vanguardia española, ¿cómo hicieron la lectura cómo están haciendo la lectura de la situación en España política? Yo sé que es muy complicado, pero pues bueno, algo, no sé, cómo están empezando a plantear el movimiento político y pues bueno, entiendo que van a incorporar pues, la economía y pues el materialismo político. Vale. ¿Te parece tomar otra o la 4. dejamos para el siguiente? Como queráis. Sí. Bueno, mucho gusto, yo me llamo Marcel. Yo trabajo en la ONU, tal vez no te guste mucho. Yo soy un fiel crítico de la Agenda 2030. Y justamente ahorita, como he visto los movimientos de la Agenda 2030, me han desagradado completamente, o sea, siento su trabajo de estadística. Y ahorita lo que más a mí me ha intrigado es el movimiento de capitales que se ha movido hacia México, exactamente por parte de Estados Unidos, no mal recuerdo son $1,000 millones para empresas, Alemania que llegó a venir justamente hace unos días para los tratados de gas que quieren hacer con nosotros, Corea del Sur que se apuntó con Samsung y apenas los tratados que se quieren hacer con China en la zona del Bajío. Y a partir de todo esto yo quisiera que se está como inyectando estas cuestiones pues, capitalistas, ¿cómo podríamos participar nosotros? Porque pues entonces en el caso de Samsung, que muchos aplaudieron, tienen varios casos con conflictos con sindicatos, desapariciones. Claro. Entonces han pasado muchas cosas. ¿Respondo ya si queréis? Sí, o... Vale. Voy a responder por orden de intervención. Sobre mi adscripción al materialismo filosófico de Gustavo Bueno no es completa. Entre otras cosas, sobre todo a través de mi libro La Vuelta al Revés de Marx, que para mí sirvió como ajuste de cuentas con la filosofía de Bueno, y yo apuesto por terminar una fusión que se pudo plantear en algún momento con el marxismo, que no se completó y hubo un viraje. No voy a explicar esos virajes ahora porque no vienen a cuento. Yo considero a Bueno una suerte de Hegel en español, de Hegel en lengua española. Y creo que es importante absorber y asumir la metodología de análisis de la realidad que plantea el materialismo filosófico porque es muy potente y muy efectiva. Pero creo que aquí tiene que combinarse con otras para para que tenga una orientación transformativa de la realidad, de la sociedad. Porque está bien hacer mapas, mapas mundis de las ideas de los filósofos, pero el problema es que esos mapas tienen que servir para navegar. Si no sirven para navegar, el filósofo pues, se queda en el puerto mirando pues, las palomas, ¿no? Las gaviotas, mejor dicho.
Pero sí hay una diferencia importante entre el diamat soviético, o por lo menos el diamat hegemónico, y el materialismo de bueno. Y es que el diamat hegemónico, la URSS, era un sistema filosófico monista, mientras que el materialismo filosófico es pluralista. ¿Qué significa esto? Y advierto que el Marx también era pluralista y no monista, como muchos partidos comunistas piensan. El monismo implica pensar que todo está relacionado con todo, o que, mejor dicho, todo está conectado con todo. El opuesto del monismo es el atomismo radical. Nada está conectado con nada. Es otra posición filosófica que en la antigua Grecia se manejaba. ¿Qué defiende Gustavo Bueno? Gustavo Bueno asume en su materialismo filosófico el principio de Simploqué de Platón, que expone en su obra El Sofista, que seguro que has leído. ¿Qué dice Platón? Que si todo está conectado con todo, monismo, o nada está conectado con nada, atomismo radical, es imposible conocer la realidad. ¿Cómo podemos conocer la realidad? A través del principio de Simploqué y del pluralismo ontológico, es decir, algunas cosas se conectan con otras y otras se desconectan entre sí. Y las conexiones y desconexiones son dialécticas y fluctuantes y no se producen en el mismo momento. Por eso, la metodología de Bueno de su materialismo filosófico, si parte de un pluralismo ontológico de la materia, me parece más fructífera que el monismo, porque entonces podemos separar ámbitos de conocimiento. Es lo que ocurre con las ciencias. La economía política, por mucho que digan algunos neoclásicos austríacos, no puede explicar todos los fenómenos de la realidad, que es la propuesta de la praxeología de Mises, va por esa línea. La economía no es una ciencia invasiva imperialista, que pueda explicar fenómenos psicológicos, antropológicos, históricos, ni siquiera de biología, etc. La función empresarial no existe en los monos, ni existe en las amebas unicelulares. Pero es que la biología tampoco puede explicarlo todo, ni tampoco puede explicarlo todo la mecánica cuántica, ni la politología, ni la filosofía tampoco. La filosofía, además, lo concibe Bueno como un saber de segundo grado, esto puede ser polémico si se quiere, que bebe de saberes de primer grado tecnocientíficos, etcétera, para poder desarrollar su campo, que es el de las ideas. Pero es que el marxismo también es pluralista ontológico, y eso se ve, por ejemplo, en la ley del valor. Bueno distingue tres dimensiones del mundo. Que esto puede recordar a algunos a Mario Bunge o a Karl Popper. M1 sería el mundo de los fenómenos físico-corpóreos, M2 el del mundo de los fenómenos psicológicos y M3 el mundo de las abstracciones lógicas, matemáticas, geométricas, etc. o de unidades históricas del pasado. Pues bien, en la ley del valor de Marx ocurre lo mismo. El valor de uso es M1, el valor de cambio es M2 y el valor en sí es M3. Esta forma pluralista de entender la ley del valor y la ontología de la mercancía y su nociología económica, yo creo que es mucho más fructífera que un análisis monista o economicista de la realidad. Así pues, yo lo que invito es a que esa metodología materialista pluralista pueda ser asumida para desde esa abstracción actuar concretamente en lo político y en lo económico. Porque yo creo que en esto Bueno acierta. Uno de los motivos por los cuales la Unión Soviética cayó, aunque esto pueda sonar un poco peregrino, es que el diamat soviético era una filosofía monista y en el fondo una escolástica metafísica que no llegó a entender bien los fenómenos de la realidad y que incluso se alejó de esos fenómenos a la hora de construirse filosóficamente hablando. Y eso es básicamente la gran diferencia. El pluralismo como método de análisis. Bien, voy a pasar a la segunda pregunta, LZLNN. Esto lo voy a conectar un poco con tu pregunta. Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional reclamó derechos que se habían perdido, ellos no lo sabían, pero estaban reclamando los derechos que las leyes de Indias y de Burgos, que habían sido debatidas en Salamanca, se establecieron en el virreinato. Y esto es tremendamente curioso porque esos derechos se perdieron con la independencia mexicana y después, sobre todo en el siglo XX, con la acción sobre la pérdida de tierras de los originarios de Chiapas. Pero lo que ellos estaban reclamando sin saberlo eran los derechos que ellos llamaban naturales, que fueron... Porque, a ver, yo soy materialista y los derechos naturales no existen. Todos los derechos naturales son derechos positivos que se imponen unos a otros históricamente. Entonces, ¿cuál fue el derecho positivo que se impuso durante el virreinato? El de las leyes de Indias y las leyes de Burgos. Y eso se rompieron con la independencia y se perdieron después en el siglo XX, por un montón de cuestiones que tienen que ver con la estructura capitalista. ¿Qué estaban reclamando entonces el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Eso que se había perdido, que fue impuesto por esas leyes que nacen en Salamanca. Ahora bien, ¿qué papel pueden tener en esta cuestión iberófona? A ver, la iberofonía es, como toda civilización, es plural.
Y ahí hay elementos, como digo, ibéricos, amerindios, africanos, de mestizaje entre esos tres, cuidado, que también hay una mixtura muy, muy potente, e incluso es capaz de absorber cosas que vienen de otros lugares del mundo sin ningún tipo de problema. Esto no es un proyecto contra nadie, esto es un proyecto a favor de todos, y como la unidad siempre se da en la diversidad, porque es plural, porque es pluralista, y no somos monistas, yo creo que ahí puede encontrar su hueco todo el mundo. Nadie está en contra de los pueblos indígenas, quizás yo sí se puede estar en contra del indigenismo, o del indianismo, en tanto que sean proyectos separatistas racistas que excluyan a unas poblaciones de otras en una nación. Porque el patrimonio de toda la nación es de toda la clase obrera, no solo de unos miembros de la misma por el hecho de que tengan una tez de piel determinada. Yo creo que te he contestado. Aunque, o sea, creo que se ha mitificado un poquito sobre el ZLN. Sí. Por ejemplo, esta frase de un mundo donde quepamos todos para vivir. Ellos dicen, nosotros hacemos nuestra revolución, ¿no? Ustedes hagan la suya, y entre todos hacemos una entre todos, ¿no? Una lucha donde se respetan todas las luchas. Claro, lo que pasa es que si hay una revolución en México, no puede haber dos. Entonces, si hay dos revoluciones o tres, ya tienes ahí una guerra civil constante, y eso parece más un estado fallido del África subsahariana que una revolución seria. O sea, quiero decirte, en la guerra civil rusa había proyectos políticos enfrentados, que los bolcheviques contra los mencheviques, los eseristas, los socialrevolucionarios, Néstor Magno y sus anarquistas, luego los locos de los blancos en Siberia. Quiero decir, al final tienes que unificar, porque si solo haces, porque la idea es no multiplicar entes sin necesidad. Y si hay una revolución en México, tiene que ser una, dirigida por solo una organización disciplinada y que tenga un plan y programas concretos. Si eso choca con los zapatistas, pues habrá que ganárselos, pero no puede haber dos revoluciones en una misma sociedad política. Esto es como la frase que decía pues, a Alejandro Magno: así como no caben dos soles en el cielo, no caben en la tierra Alejandro y Darío. Así que yo creo que hay que enfocarlo de esa manera. Bien, España, situación política, pues es la pregunta más difícil que me han hecho. y si tengo que responderla, pues entonces no vuelvo a España el viernes. Es una situación complicada en la que se da un proceso cada vez más atenuado de descomposición y disolución de la unidad de España en la Unión Europea. Es un proceso además en el cual España está sometida y subordinada perfectamente, como decía Marcelo Gullo, tanto a Estrasburgo como a Berlín como a Washington. España es un estado, una nación política que carece de política exterior propia, se la indican desde fuera, y que además está gobernada por absolutos analfabetos funcionales. Y yo directamente te lo digo, o sea, analfabetos funcionales. Pedro Sánchez es un analfabeto funcional. Pero es que lo que le pueda suceder no cambia mucho. Ahora hay unas disensiones entre Podemos y Vox, pero es que Podemos y Vox son igual de atlantistas e igual de pro-Unión Europea y pro-OTAN. La única diferencia es que Vox son políticamente incorrectos y los otros son woke. Pero es que aquí lo que me importa como materialista no es si algo es políticamente correcto o si es políticamente incorrecto. A mí lo que me importa es la verdad de los hechos. Me da igual si me lo dice un progre o si me lo dice un tradicionalista conservador. De hecho, y esto me sirve para contestar otra cosa, uno de los grandes errores de los grupos revolucionarios es caer en el mito de la izquierda, es decir, que solo tienen que ganarse a la gente progresista. Es que en todas las naciones hay obreros de derechas que son explotados también y oprimidos, gente tradicionalista. Y el eje izquierda-derecha, políticamente hablando, ya tiene cada vez menos sentido. Es más sociológico que otra cosa. Lo de esto ya lo puse como ejemplo en plan broma, es decir, yo qué sé, si eres de derechas te gusta Luis Miguel y si eres de izquierdas te gusta Molotov. Pues no va por ahí la cosa. Oye, que puedes ser un gran y disciplinado comunista y adorar a Luis Miguel, y puedes ser un liberal ANCAP y que te guste Molotov. Que a Escape va a haber gente, van fachas a ver a Escape, que trabajan para la multinacional, es un grupo del capitalismo más. Entonces, el eje izquierda-derechas hay que abandonarlo completamente. De hecho, para Lenin y Mao era capitalismo-comunismo el eje. Otra cosa es que a lo mejor ese eje también puede ser complicado. Pero pensemos que hay que llegar a todo el mundo de manera sociológicamente transversal, aunque tú tengas tu ideología. Y si se te adhiere gente que viene de un espectro ideológico que tú ni te esperabas, no le des una hostia, abre las puertas y que asuma poco a poco tus ideas. Eso para mí es clave, que sociológicamente hablando un proyecto revolucionario nacional tiene que ser transversal. Y sobre la Agenda 2030 en la ONU, hombre, no es que no me gusta la ONU.
Ya, pero, o sea, ¿dónde tiene la sede la ONU? Nueva York. Ya está. Y aquí en Polanco. Bueno, no, pero más Nueva York. O sea, la sede central está en Nueva York. Yo creo que con eso está todo dicho. No, bueno, o sea, pero el movimiento de capitales, porque ese movimiento de capitales es que se están industrializando México. Viene una ola Sí. industrializada. O sea, yo lo que quiero decir con esta pregunta es cómo llegar, o sea, porque se están pasando sindicatos. El arco del triunfo. Los proyectos de desindustrialización nacional en cada nación son distintos. Si comparamos a México con España, por ejemplo, y Alicia ha escrito en La Razón Comunista un artículo fantástico sobre el proceso de desindustrialización de España que os recomiendo. Por ejemplo, en España fue de golpe, fue en muy pocos años. Una desindustrialización que conllevó la liberalización y privatización de hasta 51 empresas estatales del franquismo y la desmantelación del Instituto Nacional de Industria franquista, que era el que planificaba la economía. Una revolución obrera sensata lo que hubiera hecho es tomar el poder de esas industrias y de ese instituto para la planificación socialista de la economía, no desmantelarlo, que es lo que hizo el PSOE. En México el proceso es más lento, más pausado, más ampliado en el tiempo, pero se da. Y de una manera, digamos, pues eso, que a lo mejor en vez de estar en 4 o 5 años es en 40 o 50. ¿Cómo contrarrestas eso? Teniendo en cuenta que hay un entretejimiento entre la desindustrialización y la Agenda 2030 y la ONU. Lo que te puedo responder tiene que ver con China y con Rusia, y es que parece ser que la Organización de la Cooperación de Shanghái se trata de promover o de organizar como una suerte de ONU alternativa cuya sede no esté en el mundo anglosajón. Y evidentemente en esa Organización de la Cooperación de Shanghái, pues seguramente ellos quieran mantener sus procesos de industrialización y de acumulación capitalista para poder construir sus intereses, incluido la China socialista, ¿no? Porque, como diría Marcelo Gullo, la industria es poder. Y una nación sin industria es una nación que tiende a la subordinación, como España. Por eso España no puede reconquistar América, es que eso es una gilipollez, porque es que no tenemos medios para ello. O sea, pero es que México tampoco se puede subordinar si hay una conexión entre la Agenda 2030 y la Agenda de la Izquierda Indefinida y la derecha extravagante y esos procesos de desindustrialización. Pero claro, sois vosotros los que tenéis que analizar cómo ese proceso se ha dado y por qué. Porque es, ya lo digo, más espaciado en el tiempo, más lento, está durando décadas. ¿Cuál es su tope? ¿Cuál va a ser su final? No se sabe. Pero en algún momento habrá que poner un tope. Los fans de Morena, si alguno que lo haya, pues dicen no, porque AMLO está recuperando con la cuarta transformación la industria. Bueno, veremos. Pero lo que yo tengo claro es que si no haces lo que están haciendo los chinos, soberanía política, independencia económica, industria, tecnociencia y proyectos geopolíticos a escala civilizatoria global, no eres nada. Creo que con eso te he contestado. Sí. Vale. Vamos a abrir un último bloque. Ustedes, estos 4. Ya. ¿Qué pasó? Primero voy a darte algo de contexto, porque la pregunta que te voy a preguntar seguramente es por algo de ignorancia mía, porque yo por ejemplo, conozco un poco de tus ideas, de suceísmo y todo esto. Te sigo, de hecho, hace muy poco, porque te sigo desde haber visto entrevista que tuviste con Marcelo Gullo y con otro canal de YouTube que yo sigo que se llama Miguel Antifraude. Ah, sí. Se llama Luis. Exacto. A mí me cuesta mucho trabajo identificarme con ideologías políticas, por así decirlo, que claro, siempre estoy abierto a nuevas ideas y nuevas formas de pensar. La pregunta que te quería hacer, principalmente porque yo soy un obrero y de hecho coincidí contigo porque vine a una oferta de trabajo. En tu idea, en lo que planteas, se toma en cuenta los sacrificios que se tienen que hacer, porque por ejemplo como obrero estaría de acuerdo en ser explotado con tal de que se creara un poder, se lograra tener un poder geopolítico para no estar subordinado a potencias extranjeras, por así decirlo. Tú planteas se entiende ese sacrificio que tiene que sufrir el obrero, que tiene que sufrir la gente de la clase trabajadora. Vale. ¿El de militar? El militar. Buenos días a todos y igual al profesor. Lo sigo igual desde hace bastante tiempo. Solamente que como para un poco comentar.
también que se plantea un proyecto, ¿no? Ya que se conscientes que nosotros, como tal, no tenemos ni medios de comunicación, ni sindicatos, no tenemos la fuerza militar, que al final es la que decide todo, porque bien decía Mao, pues, me parece que la boca del fusil era la que decidía, ¿no? Entonces, pues igual, ¿no? En este mundo que vivimos, en el cual somos bastante maleables con los medios de comunicación, con las redes sociales, cómo podemos, pues, organizarnos precisamente para poder combatir eso, ¿no? Porque sí, pues sí, todo proyecto ideológicamente suena bastante bien en nuestra cabeza, pero ya cuando vemos las condiciones reales, pues nos damos cuenta que tenemos varias limitaciones. Ok, pues gracias a todos por venir. Yo soy desde Internacionalista y hemos analizado esta ludiverofonía que comentaste, este término, pero como comentaron desde la Reunión de Manila y la importancia política que tenía la Nueva España y cómo en la independencia, podríamos decir, la iberofonía estaba presente pero no estaba definida todavía porque con Iturbide se plasmó esta importancia geopolítica porque prevenía el expansionismo de Estados Unidos y buscaba la unión de toda la unidad de España, todas las colonias que estaban, desde las Filipinas hasta África que abarcaba, y cómo ahorita toma mucha importancia debido a cómo vamos cambiando el área geopolítica. Primero, como mencionaste, fue el Mediterráneo, luego el Atlántico y ahorita podría ser el Pacífico. Sí. Y como México, como caso, fue el principal enemigo geopolítico de Estados Unidos debido a, por eso, la pérdida de la y cómo en algunos autores está plasmado esta unión, pero ¿cómo podemos llegar a lograrlas sin llegar a posicionarnos como en Estados Unidos como un bloque? No he entendido bien la frase. Posicionarnos contra Estados Unidos como un bloque a partir de estas relaciones que tenemos con los hispanohablantes y también geopolíticamente con el Pacífico, con China y Rusia, que son los principales interesados. Claro, vale. En el proyecto de liberofonía, ¿cómo se podría interconectar con la teoría de la subordinación fundada o con, como le llamaba Hayon Chang, tirar la escalera? A mí me gustaría tomarme la libertad de hacerte otra pregunta, Santiago. Vale. Yo he visto que tú niegas que haya como una suerte de teleología o escatología en el marxismo y me gustaría que nos explicaras por qué. Vale. Vale, pues igual que antes en la primera ronda, contesto por orden. Evidentemente, un obrero puede ser explotado en un proceso de insubordinación capitalista. Eso ocurrió con la Alemania del siglo XIX, con el proceso de unificación de Bismarck, ocurrió con Estados Unidos de Norteamérica cuando se siguieron las líneas de Alexander Hamilton para no depender de la exportación de materias primas al Imperio Británico y Estados Unidos por poder independizarse por segunda vez de Inglaterra, que conllevó una guerra de secesión porque el sur era partidario de seguir exportando algodón mientras que el norte quería industrializarse, y también ocurrió pues en Japón, en Corea del Sur, etc. La cuestión es que, bueno, claro que puede haber una insubordinación capitalista, pero es que una insubordinación fundante, y esto me permite conectarlo con la octava pregunta que plantea Marcelo Gullo, no es más que el proceso de acumulación originaria capitalista que permite a un Estado desarrollar sus fuerzas productivas y convertirse en una potencia industrial capitalista. Lo que ocurre es que también hay insubordinaciones socialistas. La primera conocida es la Unión Soviética y la segunda la República Popular China. Cuidado, que voy a decir una cosa que se me olvidó responder ayer. Tanto la Revolución Rusa como la Revolución China fueron productos de dos guerras mundiales. Son grandes revoluciones de una escala enorme. La primera, la rusa en la Primera Guerra Mundial y la China en la Segunda Guerra Mundial. Y han sido las revoluciones socialistas más importantes de la historia, sin desmerecer las que vinieron después, en proceso de descolonización, o antes, o Mongolia, etc. Probablemente, si hay una tercera guerra mundial, podría haber una nueva gran revolución socialista. Antes lo veo difícil. Pero la cuestión es que
si en esa insubordinación el proceso de acumulación originaria lo hace la clase trabajadora desde el poder organizado, pues se puede dar otro tipo de vía que también choque con otras insubordinaciones fundantes de países capitalistas. Y ahí entonces tú pasas de ser explotado a dueño de lo que tú produzcas, junto con otros, a nivel colectivo. Y ahí está la gran diferencia. Es decir, ¿es mejor una insubordinación fundante capitalista que un anarcocapitalismo cosmopolita? Sí. ¿Es insuficiente? A mi juicio, también. Por eso creo que Marcelo no analizó las insubordinaciones soviética y China popular, y la tarea pendiente es analizarlas. Él por falta de tiempo no lo hizo, pero creo que eso hay que hacer porque la insubordinación puede ser también socialista. Espero haberte contestado con ello. La cuestión de los medios sindicatos es una muy buena pregunta. Medios de comunicación, se supone que te estás refiriendo a ello. Televisión, prensa, internet, redes sociales. Hombre, la puerta que abre Diego Rutzarin con lo que está haciendo, pues es muy, muy importante, porque su idea, por ejemplo, es que en México y en otras naciones se haga pues lo que hacen los anglosajones con sus intelectuales, con Jordan Peterson, con Yiannopoulos y todos estos, que la gente paga por verles hablar como si fuesen estrellas de rock. Bueno, yo no soy una estrella de rock, yo, como decimos en Salamanca, soy uno país, soy uno más, pero creo que es fundamental fomentar la filosofía materialista y las ideas mediante ese tipo de formato, porque puedes llegar a gente de una manera que de otra manera no puedes llegar, y YouTube es una herramienta más. Ahora, ¿es insuficiente? Sí, porque se requiere más control. Dentro de lo que es un proceso de insubordinación fundante, si utilizamos los términos de Marcelo Gullo, que además es amigo mío y mentor mío, él es peronista, yo no, pero aprendo mucho de los peronistas gracias a él, es que quizás ahora estamos en la fase de lo que Marcelo llama insubordinación ideológico-cultural, antes que propiamente política, aunque van entretejidas, no sé, la acción política está ahí, pero las vanguardias que nosotros proponemos ahora mismo, lo perentorio es, nuestra cosa es más difícil porque implica construir una doctrina in medias res, como dirían los latinos, los de verdad, los del Lacio, al mismo tiempo que estás desarrollando una praxis política. Y construir una doctrina al mismo tiempo hacer una praxis política es complicado, pero creemos que es así necesario porque la cartografía de la situación que se necesita requiere una adaptación doctrinal a la nueva realidad existente hoy. Y evidentemente esa insubordinación ideológico-cultural que requiere una construcción doctrinal nueva, partiendo de cosas que ya existen, pues requiere acción política, acción sindical, acción estudiantil, estar en el campo, y etcétera. Entonces la combinación es la clave. Y si en esa combinación clave utilizas un canal de YouTube, la televisión, sobre finalidad y teleología, en términos filosóficos son a nivel ontológico muy importantes. Porque en la teleología hay una especie como de la idea de teleología, digo, hay una especie como de recorrido lineal, inevitable, fatalista incluso, que te lleva a un fin determinado independientemente de lo que tú hagas. Uno de los grandes problemas que han tenido los movimientos comunistas del siglo pasado es pensar que el comunismo, como si fuese el milenarismo o la nueva era de Acuario, llegaría sí o sí, y que cualquier tipo de sacrificio que se hiciera, pues bueno, pues que mandamos gente al gulag, no pasa nada, el comunismo llegará. Que no planificamos bien la producción porque nos centramos en producir mucho acero que se acumula, pero luego en bienes de consumo primario no hacemos las cosas bien y nos quedamos distanciados en bienes de consumo de la cesta primaria de la clase obrera. No pasa nada, el comunismo va a llegar. Ese es un error. Ningún modo de producción se sucede de manera inevitable. Y la clave está en el propio manifiesto comunista, en el cual Marx y Engels advierten que el resultado puede ser o la revolución obrera o, textualmente dicen, el hundimiento de las clases beligerantes. Es decir, lo que Marzoa, y yo lo plasmo en el libro de Iberofonía y Socialismo, dice: o se da una revolución comunista y por tanto una conservación revolucionaria de lo mejor del capitalismo, que es el desarrollo tecnocientífico y la universalización de derecho que los Estados-nación se ha dado, o podemos derivar a un nihilismo abstracto que es básicamente posmodernidad y anarcocapitalismo. O sea, Mad Max Somalia, pero todo queer. Es decir, eso sería. La cuestión es, para evitar eso, para evitar el hundimiento de las clases beligerantes que se dio con la caída del Imperio Romano Occidental, cuando los amos y los esclavos se convirtieron en
en siervos de la gleba y señores feudales, y por tanto hubo un hundimiento de las clases beligerantes en el Imperio Romano Occidental. Para evitar eso hay que realizar una planificación consciente, tecnocientífica, de una nueva estructura económica postcapitalista. Y por tanto, quedarse a esperar pensando que el comunismo va a llegar y que por eso pues vas a producir mucho acero, que se va a acumular en fábricas soviéticas y que luego se venda y luego acabe tu economía colapsando porque llevas 3 décadas dependiendo de la deuda externa que tienes con el Club de Roma, que por cierto Gorbachov era miembro del Club de Roma, ya con eso creo que lo digo todo, pues entonces mal vamos. Es decir, la gran diferencia entre el modo de producción comunista y los anteriores es que es una planificación, entre comillas, consciente de la construcción de una nueva estructura ontológica y empírica de la realidad. Y aquí voy a utilizar un término dusseliano, no posmoderna sino transmoderna. Es decir, se da carpetazo a la modernidad realmente existente, que es la capitalista, y se la anula por su superación. Nos quedamos con lo bueno, igual que ocurrió con modos de producción anteriores, porque la filosofía griega y el derecho romano nacen en modos de producción esclavistas, y en el modo de producción feudal surge la filosofía aristotélico-tomista y es muy importante. Y vamos a otra cosa, es decir, la teleología, o mejor dicho, el teleologicismo ha hecho mucho daño a la izquierda comunista, muchísimo daño, porque, claro, y ese teleologicismo ha llevado luego a la frustración de que caída la URSS, pues ya pues me vuelvo liberal o lo que sea. Mal hecho. Abandonemos el teleologicismo y tengamos un materialismo finalista. Esa es la invitación que yo hago. No, ya está.